Hola, bienvenidos todo el mundo. Yo soy Diego, soy escritor. De nuevo, bienvenidos a Crónicas de un Debray Anunciado, donde hablamos de historias, narrativas, muchas cosas de esa se me tornó la rodilla. De esa índole que le pertiene a nosotros los escritores. También hablamos de otras cosas, a veces hemos hablado del MCU, de la caída del MCU. Hemos hablado de muchas cosas, utilizamos videojuegos, cómics, libros, películas, series, para hablar de tropos, de herramientas, de cómo se construye una historia o cómo las historias llegan a cierto punto, se empiezan a desmoronar por influencia externa o por explotación del sistema. Y también nos caga el analfabetismo mediático, pero eso viene estándar. Hoy vamos a cambiar un poquito el tema. Hoy quiero hablar de Fallout, la serie de videojuegos postapocalíptico de Bethesda. Pero en específico, antes de hablar de Fallout, como la serie, quiero hablar que lo vamos a ver mañana, voy a hablar de Vault-Tec como una gran compañía siniestra o malvada. Antes de eso quiero hablar de la serie de Fallout, que es muy buena, la recomiendo bastante, sean o no sean fans de el videojuego, no importa, la serie está excelente, está en Amazon Prime, está saliendo, véanla. Lo que quiero hablar es de cómo han cambiado la perspectiva de las adaptaciones de videojuegos a series o a películas. Quiero hablar cómo pasamos de Mario de 1993, pésima película, a The Last of Us, a Fallout, a Castlevania de Netflix, a Sonic the Hedgehog, Five Nights at Freddy's, todo eso. ¿Cómo llegamos a que ya una adaptación de un videojuego no inmediatamente nos llena de terror, sino se podemos decir, ok, ok, vamos a, vamos a ver eso. Así que, antes de nada, quiero hablar de la posición muy única en la que se encuentra hoy en día la industria de los videojuegos como medio artístico. Está en su adolescencia, vamos a ser sinceros, no es una industria madura como el cine, el teatro, la literatura. Aunque tiene escándalos que podrían pertenecer a cada una de las anteriores y no estamos aquí para hablar de eso, pero cómo hay cosas malas en esa industria. Pero en fin, desde el SNES en los 80, los videojuegos siempre han querido ser legitimizados como medio artístico, como producto artístico. Antes, y esto lo podemos ver en tres etapas, que es la infancia, que es vamos a adaptar películas o vamos a hacer que nosotros seamos adaptados a un medio que más nos ha inspirado y que ahora sí que más legitimizado como arte, que es el cine. Luego pasamos a la etapa de no, nosotros vamos a hacer juegos como películas cinematográficos que lleven la acción a otro nivel, la emulación de otro medio. Y en la etapa que nos damos cuenta de ya estamos encontrando como medio nuestro footing artístico, es decir, cuáles son las historias que solo se pueden contar en nuestro medio. ¿Cuál es el arte que solo podemos poner en nuestro medio? Que inició, que siempre ha venido, o sea, todo formato, todo medio de comunicación o medio de arte siempre ha iniciado con la idea de qué puedo contar que solo se puede contar aquí, cómo puedo generar emociones o reacciones, que a final de cuentas es lo que... Cómo puedo generar emociones o reacciones, que a final de cuentas es lo que el arte genera emociones viscerales cuando está bien hecho. Y eso ha estado presente, pero últimamente ya está más en boga. ¿Por qué? Porque ha habido tantos desastres en la emulación y en la imitación que ahorita en la adolescencia en la que está el medio se está encontrando su propio camino, en donde artísticamente. Como negocio hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, pero no estamos aquí para hablar de eso. Pero juegos como Shadow of the Colossus, juegos como Braid, juegos como este des, Obra Dinn, Papers, Please, eh,
los propios Final Fantasy, estos que son historias increíblemente complejas, tan complejas como así se los dejo. La mejor historia que puede contar un videojuego es tan compleja y elaborada como una novela, como un cine, como una película, como una serie. Igualita de compleja, pero que solo se puede contar en ese medio. Y eso lo vemos en las adaptaciones, en donde cambió cómo pasamos de la desesperación y no, nunca fue una desesperación de cómo podemos ganar más dinero, cómo podemos explotar esto o cómo podemos explotar esto a cómo legitimizamos esto como una buena adaptación a nos vale madres, ya solo queremos contar buenas historias y ahí es cuando se generan una buena película basada en algo. Y aunque sé que la primera adaptación en película, no sé en series, en película, fue una película exclusivamente japonesa de Mario de 1982. Yo quiero iniciar con Super Mario Bros. De 1993, actuada por Bob Hoskins y John Leguizamo. Sí, Bob Hoskins, que en paz descanse. Ahora, esta película Super Mario Bros. Salió en 1993, justo en la etapa final cuando en la segunda mitad de los 80 e inicio de los 90 era como las distopías tipo El Vengador del Futuro, tipo este la de Stallone con Dennis Rodman con las tres almejas. Esa estilo estábamos saliendo de la etapa del mundo de la distopía o la ciencia ficción que nos dio Robocop. Y ahora quiero decir que Robocop es una gran película, es de las mejores películas de ciencia ficción jamás habidas y por haber. Una gran sátira, 10 de 10, mejor película. Una de las mejores películas que he visto. Pero aquí se nota que como medio los videojuegos no se tomaban en serio, porque cuando se compraron los derechos para hacer Super Mario Bros., le hicieron una película distópica estilo El Vengador del Futuro, estilo Blade Runner venido a menos. Hasta hay elementos de cambio de mundo, Isekai, lo que ustedes, como se llame hoy en día, los hay. Y esta película fue mala no solo porque es mala película, el guión es malo, ninguno de los actores le está echando realmente esfuerzo, o si lo están llevando a la exageración para hacerlo melodramático. La historia es un poco no tiene sentido. Los efectos especiales, aunque físicamente son bastante decentes para la época, realmente le deben mucho a otras películas. Y lo más importante es, no tenía una audiencia clara. Porque claramente la audiencia no eran los fans de los videojuegos. Ahora, Kalinka, estamos hablando de cómo pasamos, o la historia de las adaptaciones de Super Mario Bros., la película del 93, a la serie de Fallout del 2024 y cómo ha cambiado ahora sí que las adaptaciones de videojuegos a películas y cómo han mostrado cierta madurez como medio los videojuegos en el transcurso. Entonces, Super Mario Bros. 1993 no tenía una audiencia clara. Claramente no era para los fans porque no eran Mario y Luigi, eran Mario, Mario y Luigi y Mario. Nada más se vestían como ellos y aún así no tenían los dejos, no tenían el humor, no tenían realmente el encanto. Eran neoyorquinos de Brooklyn. La princesa Peach, no me acuerdo de la película. Yoshi era un velociraptor de Jurassic Park. Los Goombas, en lugar de ser estos honguitos, eran estos entes enormes con una mini cabecita. Y lo que menos digamos de Bowser, mejor. Claramente no era para las personas que no eran fans de los videojuegos, porque al final de cuentas tienen los vestidos de Mario, tienen los vestidos de Luigi, aparecen los bobombs, las bombitas. Creo que lo único que no aparece hasta y empiezan a sobrejustificar las cosas de por qué en el videojuego funciona y aquí cómo funciona en la película, que pues no funciona. Es un clash visual entre lo que nos quieren poner y lo que es, porque vamos a estas alturas, 1993, todo el mundo sabe quién es Mario Bros. ¿Qué es Mario Bros? Todo el mundo sabe la iconografía de Mario, sabe lo visual de Mario, sabe que Mario es rojo, chiquito y salta, se come un hongo y crece, sabe que tiene un hermano que se llama Luigi, sabe que Bowser es un dinosaurio, no un
CEO, que quiere conquistar el reino champiñón, que ya sabemos que Peach es una princesa que no hace nada, y Yoshi es un dinosaurio muy bonito, ya sabemos la iconografía. Y al intentar hacerlo para alguien que no es fan, que creo que fue la intención de la película, pero al mismo tiempo no respetando lo que es Mario Bros como propiedad intelectual, pues terminó con una muy mala película. Es más, si hoy le preguntas a John Leguizamo cuál es el peor error de su carrera, él te va a decir a todo volumen que es la película de Super Mario Bros. Irónicamente, ciertos elementos de la película se trasladaron a la serie de los 80, la serie de Super Mario Bros. Show, como que Mario fuera neoyorquino o fuera de Brooklyn, y hasta se llegó a traspapelar hasta la película del 2023. Así que sí, fue muy mala película, pero irónicamente, aún así, fuera de lo malo, hubo algo, hubo gemitas que quedaron. Y hoy en día hay algo que se puede apreciar de esa película a comparación de la del 2023, que ya después de que ha pasado mucho tiempo, al menos podemos decir que la película, por más mala que haya salido, y repito, es mala, con M de no mames, es al menos intentó algo diferente que el pastiche corporativo que fue la película del 2023, que tiene puntos a favor y puntos en contra. Eventualmente llegaremos a ella porque tenemos que hablar de ella, porque ya hablamos del 93. Esta película inició lo que a mí me gusta decir las cuatro bobas pero lindas. O sea, las cuatro bobas bien intencionadas, que son Super Mario Bros., Double Dragon, Street Fighter, la película con Jean-Claude Van Damme, y Mortal Kombat. De esas cuatro, la única que yo podría decir es buena película de videojuegos es la de Mortal Kombat. Tan es así que a partir de esa película el videojuego adoptó muchas, la serie de videojuegos adoptó muchas cosas de la película, incluyendo el tema principal. Double Dragon estuvo X, la vi es... Intentó adaptar un juego de Arcadia, donde no había mucha historia, así que la historia es muy simple. Técnicamente es buena adaptación, pero ahora sí que como no... Como lo que hacía divertido a Double Dragon era jugarlo, y le quitaron eso a la hora de adaptarlo, mal. Street Fighter es un caso muy curioso, porque tiene posiblemente una de las líneas más icónicas del cine, y no estoy y no estoy mintiendo, que es para ti el día que Bison destrozó tu aldea fue el día más importante de tu vida, y aquí viene lo más famoso, pero para mí fue un martes, sino es la película que catapultó mucho a Jean-Claude Van Damme, al Jean-Claude, le dio un puje extra, y al mismo tiempo es la última película de, para mi gusto, el mejor Homero Adams que ha existido en la historia de la humanidad, que es Raúl Julia. Así que Street Fighter está en ese momento en donde no se toma en serio, lo cual es un gran plus en esta época. Intenta dar una historia que para ese momento realmente Street Fighter no había codificado su historia. O sea, sabíamos de Ryu y su pleito con Akuma, sabíamos de Chun-Li y Guile contra M. Bison y Shadaloo, pero realmente el único videojuego de peleas que siempre ha tenido una historia coherente o cohesiva, coherente es pedirles mucho, ha sido Mortal Kombat. Así que esta película no es buena, pero es increíblemente divertida. Como la de Double Dragon es chistosa hasta cierto punto, pero hay cierto corazón en esa película que no se puede negar. Y luego ahora sí viene la chingona de Paul W. S. Anderson, Mortal Kombat, que salió en, ahorita les digo, 1995. Es la película que mostró que si vas a adaptar un videojuego, adapta la historia del... Una de las... Uno de los caminos que puedes tomar, enfócate cámara, que puedes tomar es adaptar la historia principal del videojuego, es decir, el torneo de Mortal Kombat, donde el primer personaje principal es Liu Kang.
si lo vas a adaptar, crea tu propio idioma como filme, o sea, no intentes replicar el idioma del videojuego. Y lo más importante, mete fans. No en el casting, no en nada. Mete fans como director o como escritor. Y si no, desde la película. Y si no puedes contratar fans, y vamos a ser sinceros, hoy en día es mejor no contratar a muchos fans. Más bien que sea el trabajo primero y luego fans. Contrata a alguien que va a tratar a la propiedad intelectual, al producto con cariño. No necesitamos que se repita lo que pasó con The Witcher, con Henry Cavill, de que los escritores y la directora les cagaba, odiaban el material original y por eso pues no entendieron muchas cosas de The Witcher y por eso la segunda temporada es mala, la tercera es peor y hasta Henry Cavill se salió. O como Game of Thrones, de que los guionistas no les gustaba la serie de libros, así que una vez que se va lo que se tiene que adaptar, ellos le echan prisa y todo termina mal. Pero en la película de W.S. Anderson, no sé si era fan de Mortal Kombat, creo que sí, pero entendió el tono. Lo más importante es, al entender, al él ser primero escritor y al contratar primero guionistas que aparte luego respetaron y le agarraron cariño a la propiedad, al producto original que estaban adaptando, salió una película con una identidad propia, pero que respetaba la identidad del videojuego, igual de exagerado, igual de camp, igual de nonsensical, pero como hubo cariño, la producción estuvo bien. Goro es un gran puppet, la canción principal es la canción de Mortal Kombat, punto. Este, muchas cosas de Shang Tsung fueron trasladadas a los videojuegos. La dinámica Liu Kang y Kitana también se trasladó. O sea, fue una película que terminó influyendo al juego porque Mortal Kombat como historia siempre ha sido una película B. Siempre. Y la película de Mortal Kombat es una película B. No es como... No intentó dar más de lo que era. No intentó hacer cambios que por muy avanzados o muy atrevidos que fueran Mario, que no iban a funcionar. No, lo hizo bien. Por eso por muchos años Mortal Kombat del 95 fue considerada la mejor película de videojuegos. Hoy en día, si a mí me lo preguntan, es Sonic the Hedgehog 1 y 2. Y vamos a llegar cuando lleguemos a eso. Pero después de Mortal Kombat, las dos películas que siguieron, las series, como aquí los videojuegos ya estaban intentando ser, no, nosotros podemos ser tan elevados como una película y aún no encontraban sus propias fortalezas o su propia camino narrativo, vinieron Mortal Kombat Annihilation, hubo más cosas, pero luego vino el nuevo aire, que inició con Resident Evil y antes la película de Tomb Raider, de Tomb Raider con Angelina Jolie. Estas dos son consideradas buenas películas. Resident Evil 1, antes de que se volviera una franquicia, empezó a cometer uno de los grandes errores que luego se volvió a cometer en la nueva de Mortal Kombat, que es crearon un personaje para la película en lugar de adaptar la historia de los videojuegos, lo cual le sirvió mucho en la primera película, porque voy a ser muy sincero, la historia de Resident Evil en los videojuegos que no tienen a Leon S. Kennedy como personaje principal, la historia y el mitos de Resident Evil es una pendejada, son babosísimos. Lo que hizo padre la primera película con la Jovovich, este ay, la que también aparece en Dungeons and Dragons y en Rápidos y Furiosos. Se me fue. Pero lo que hizo muy bien es ignoró la historia de las mansiones. Adaptó el setting, que es lo más popular de Resident Evil, y contó una historia de película en esa serie, en eso. Por eso es una película entretenida. No es así que digas, uy, qué buena es. O sea, siendo críticos, creo que no ha hablado de una película que pase, o sea, que como película sea considerada una excelente película. Pero para los fans,
fue mala pero entretenida. Igual que Lara Croft. Lara Croft, pues ahora sí que no tenía mucha historia que adaptar a la primera. Así que adaptaron lo que pudieron y pusieron a Angelina Jolie y le funcionó muy bien. Hubo secuelas, Resident Evil se volvió su propia franquicia de películas. Pero aquí iniciamos con la etapa más insegura de las adaptaciones, donde era cualquier hijo de vecino puede agarrar un videojuego y adaptarla, y terminamos con muy malas películas, como todo lo que hizo Uwe Boll, todas las cada vez más locas franquicia películas de de Resident Evil, la terrible película de Doom, de Blood Rain, que ya la mencioné, de Dead or Alive, aquí el que soy, Postal, House of the Dead, o sea, Max Payne, también terrible película, o sea, muy malas películas, pero aún así había estos dejos de que había personas que sabían que les gustaba el material y que sabían cómo adaptar dos lenguajes distintos. Paréntesis, una buena adaptación no es una traducción. Una buena adaptación no es pasar la idea uno a uno de un lenguaje a otro. Una adaptación cambia el lenguaje, cambia el idioma, cambia todo el medio. Buenas, Adoquín Vignale. Estamos hablando de la historia de las adaptaciones de videojuegos a películas y a series. Cómo pasamos de Mario del 93 a Fallout del 2024. Ya estamos por la época en los 2000, que es la época más insegura. Y también estoy ahorita diciendo la diferencia entre traducción y adaptación. Traducción es en el mismo idioma, es en el mismo idioma mediático, es de libro a libro, es de texto a texto. Es el mismo texto. La adaptación es más paratextual hasta cierto punto, es de texto a otro medio. Es de lo leído, de la imaginación, a lo físico, a lo auditivo. Así que tienes que tomar muchas decisiones cuando estás tomando o cuando estás tratando con un material para adaptarlo. Y la más importante es qué voy a quitar. ¿Por qué? Porque una buena adaptación y lo, la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson es muy buena no porque pasó cada acción o cada escena del libro uno a uno, no porque tenía las mismas líneas y eso, sino porque agarró el espíritu de las novelas, que la esperanza siempre va a triunfar porque el propio mal por su propio peso siempre cae y siempre se arruina sus propias ideas. Y eso lo tradujo a una historia que funcionaba mejor en película. También ayudó que no cambió la trama, no puso nuevos personajes, quitó personajes que a Tolkien le encantaban, Bombadil, y no servían para una película, los quitó. Y tomó estas decisiones difíciles Peter Jackson para contar la misma historia, el mismo tema. Regresamos a los 4 pilares narrativos, pero en otro medio. Y en esta gran etapa de terribles películas de adaptación de videojuegos, tenemos casos que genuinamente pues se pueden considerar mejores, no necesariamente buenos, pero mejores, que son la película de Silent Hill, la primera, y hasta ya. Sí, porque después ya pasamos a una etapa distinta. Uh-huh. Silent Hill, la primera, 2006. Yo le he tirado muchas flores y mucho premio a Silent Hill 2 como historia. Cuando lo hablamos aquí en stream, creo que dejé muy claro de por qué Silent Hill 2 es posiblemente el mejor juego de terror que jamás haya existido, porque no es horror, es terror. Es terror. Creo el survival horror y el terror psicológico en videojuegos. Es una gran historia que solo se puede contar mediante un videojuego. Pero al mismo tiempo, Silent Hill 2, ya que he crecido, es lo peor que le ha pasado a Silent Hill. Porque es tan bueno el juego, es tan impresionantemente genial en varias capas, que juegos que vinieron después no le siguieron y los juegos anteriores pues no le funcionaron. Y es el único juego que no tiene nada que ver con el culto de Silent Hill. Cuando se adaptó la primera película de Silent Hill, adaptaron el primer juego.
Y tomaron decisiones muy inteligentes. Quitaron a Henry Mason, al papá, como el personaje principal y lo pusieron como la mamá, lo cual le da un tema de maternidad a la película que le da un peso, un cariz muy interesante a la trama. Es decir, tenemos a la mamá que va a sacrificar todo por su hija adoptiva y la madre biológica, bueno, la tía biológica que va a sacrificar a la hija, a la sobrina por su dios en Silent Hill. Tenemos este dejo o esta idea de maternidad de las que abandonan y las que protegen. Hay muchos lenguaje visual sobre esta transición de la niñez a la adolescencia en mujeres, de la cual claramente no estoy equipado para hablar de una manera entrañable. Y esta decisión de que en lugar de que sea un padre protegiendo a su hija adoptiva, que resultó ser la reencarnación de posiblemente las Alessa Gillespie, que es posiblemente la versión de videojuegos de la niña del aro, en lugar de ser esta protección se volvió esta historia de las relaciones madre-hija. Se volvió más... O sea, en papel el tema de Silent Hill, la película, es tan elevado como el de Silent Hill 2, no el del juego que está adaptando. Visualmente sí cae mucho en mucho schlock. Para los que no sepan, schlock es algo que se utiliza en el lenguaje de películas de horror, que es como shocking pero exagerado, que es intentar poner el spray de sangre de Akira Kurosawa y tripas y todo sin contexto y le quita mucho el peso. Eso es schlock. Hay buen schlock como el Velocipastor y hay mal schlock como las películas de Uwe Boll. Y hasta cierto punto Lars von Trier, pero yo tengo un pedo muy grande con Lars von Trier. Y esta película en 2016 de Silent Hill luego se volvió la mejor adaptación de mi juego porque sí siguió muchos beats de la película, del videojuego de la historia original, pero los contó como solo una película los puede contar. Le dio un desarrollo de personaje más adecuado para una película a la mamá, a la propia niña, a la policía, a Civil, que es el mejor personaje de esa película. Pero cometió el error de sigue siendo una película de videojuegos. Sigo tratando el tema que me llegó un poquito menos. Es decir, ¿cuál es lo más famoso de Silent Hill? Pyramid Head y las enfermeras. Las enfermeras te puedo pasar un poco por qué existen en el universo del Silent Hill de la película, pero no deberían de ser así porque las enfermeras y Pyramid Head, que para los que sepan fue nombrado Pyramid Head en la película, su nombre en el videojuego era otro, están muy entrelazados con el personaje principal del segundo juego, James Sutherland, que mató a su esposa por frustración sexual y a su esposa enferma y es su deseo de ser castigado, hecho corpóreo. Eso es Pyramid Head. Pero es lo más famoso de la saga a ese momento. Así que obviamente le cambiaron la idea, lo pusieron como este ente y aunque sí, se ve muy padre, tiene una escena muy icónica y al menos tuvieron la decencia de cambiar el origen del ente, no queda. Así que sí, fue buena película. Aún estamos en ese territorio de es tan buena que es mala, pero y es muy entretenida la primera de Silent Hill. Pero también, por ejemplo, y aquí es donde empezamos con cosas más ambiciosas. Hitman Agent 47 y las dos que a mí más me dolieron, que fueron Prince of Persia, The Sands of Time y Warcraft. Warcraft fue por el 2016, las de la Arena del Tiempo fue por el 2010. Me acuerdo muy bien porque estaba en primer semestre de la universidad o saliendo de la prepa, no me acuerdo, era por esas fechas. Sands of Time, el videojuego, el de Prince of Persia, es considerado uno de los mejores videojuegos, punto. Es una gran historia de amor, es posiblemente mi historia de amor favorita, es un gran enemies to lovers si lo quieren hablar en tema de AO3, de fanfic, y es una película que mostró que un videojuego puede contar una historia madura, una historia complicada y una historia con capas de una manera que solo se puede contar a través de gameplay, que es con el regreso del tiempo.
Si tu príncipe se moría, como el marco narrativo era el príncipe contándole la historia a la princesa, a Farah, siempre decían, no, 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 eso no es lo que pasó, y lo regresaban. Así que había esta relación simbiótica muy padre entre, si tú juegas bien, estás contando la historia bien, y si tú te mueres, no estás contando, el príncipe se equivocó en la historia. Muy padre. La película, tiene el problema de que, pues, un poco el problema que también tuvo el juego, que son actores blancos en un papel árabe. No, nos duela, pero sí, sí hay un whitewashing muy cabrón. Especialmente, no habría tanto problema si no hubiera una locación tan específica, si no fuera el príncipe de Persia. Y aquí el error que hizo la película, la adaptación de la película, por lo que más me dolió, es justamente agregar de más. Agregó hermanos al príncipe, agregó una trama política. Al visir, en lugar de ser del bando de la princesa, era el tío del príncipe. Intentaron contar una historia de las mil y una noches en un juego que justamente simplifi que justamente logró contarla, pero la película no entendió el tema o no entendió por qué se había tomado esas decisiones. ¿Por qué al príncipe de Persia en el juego no era adoptado y no tenía hermanos mayores? Porque justamente la arrogancia y la mamonería con la que inicia el príncipe es de hijo, es de nepotismo, es de hijo rico de papá que nadie nunca le dijo que no. Él comete el error de liberar las arenas del tiempo engañado por el visir. Creo que eso sí sucede, no me acuerdo bien de la película. Y la historia, el desarrollo de personaje, es justamente el príncipe madurando, tomando consecuencias, aprendiendo que hay consecuencias de sus acciones, tomando esa responsabilidad y pasar de ser un engreído mamón, pero que físicamente lo puede hacer todo, a una persona sabia, a una persona madura que puede llegar a tomar la decisión difícil de voy a sacrificar mi relación con esta mujer que yo he terminado amando para salvarlos a todos. Y es muy posible porque la princesa, repito, quiero aclarar, era una princesa de la India que había sido cuyo pueblo había sido conquistado por el pueblo del príncipe por Persia, había sido conquistado, así de, ella posiblemente me va a odiar, pero prefiero salvar a la mujer que yo amo, aunque ella no se acuerde de mí, a a lo que hubiera tomado una decisión de no, yo lo quiero todo. No. Él sacrificó la gloria para hacer lo correcto y por eso el final de, del Príncipe del Tiempo a las Arenas del Tiempo, el videojuego, es tan emblemático. Porque sí, mata al malo, hace que el visir malo que trabajaba para la princesa, muestre sus cartas y se muestre como villano, los mata y él le da la daga del tiempo a la princesa para que ella convenza al papá de que Persia no es un enemigo y el príncipe se va a convencer a Persia, al ejército de su padre, de que no hay que atacar este lugar, de que mejor hay que entablar relaciones diplomáticas. Y aunque la película sí termina en ese mismo tono en donde el príncipe se vuelve a reencontrar con la princesa, perdió el desarrollo de personaje. Era una etapa del 2010 donde mucho principal, donde ya estábamos cayendo mucho en todos nuestros personajes principales tienen que ser el Robert Downey Jr., el Iron Man de Robert Downey Jr., o tienen que ser Han Solo. Y no, el personaje no tiene un buen desarrollo. Lo que se le agregó a la historia, extrañamente, le quitó a la historia original y terminó una terrible, muy mala película. Y Warcraft a mí me duele porque si Warcraft hubiera sido adaptado hoy en día, se lo harían correcto y ahorita voy. Para los que no sepan, World of Warcraft es un juego masivo multiplayer en línea de muchos jugadores cuya historia se va contando cada expansiones. Es un juego de la alianza contra la horda en donde juegan mucho con ideas que presentó Tolkien de orcos malos, humanos buenos, pero hace a los dos bandos, ya con la historia, increíblemente complejos e increíblemente empáticos. Es decir, no todo el miembro de la alianza, los humanos, son buenos. Hay muchos racistas, hay muchos clasistas, hay muchos que solo quieren el exterminio
de la horda, de los orcos. Pero hay mucha persona honrada. Y en los orcos nos revelan que son inmigrantes de una dimensión consumida por, creo que es la Legión Quemada, de Burning Legion. Ujú. Es, agarró fuerza porque justamente todos los racistas de la Alianza llevaron a todas esas otras especies no agradables al lado de la Horda. Y lo único que ellos quieren es un mundo. Pero también hay salvajes, también hay villanos. Así que es una tragedia Warcraft en donde la guerra es eterna y solo logran poner sus diferencias a un lado cuando hay algo más malvado. Dreadwing, The Lich King, ustedes lo nombran, ahí, en el horizonte. Y la película intentó plasmar todo eso, toda esa complejidad en 2 horas y media. Hubiera podido funcionar. Lo más triste de Warcraft es que visualmente tenía todo y como trama pudo haber funcionado si le hubieran hecho una película de ensamble. Si no hubiera sido el protagonista humano bueno, guapito, que todo, pero que al final termina trágico, si no hubiera sido eso, sino hubieran manejado al protagonista de los orcos y al protagonista de la Horda y al protagonista de la Alianza, hubieran creado algo muy padre, algo como el inicio que hubiera llevado a... Intentaron contar toda la primera parte de Warcraft y también no les funcionó. A diferencia de Prince of Persia, donde metieron muchas cosas a una historia que no tenía necesidad de, en Warcraft, en lugar de haber quitado cosas y contado algo en partes, y aquí vamos a algo muy importante de este tipo de adaptaciones, en partes intentaron contarlo todo en una y no les funcionó. No les funcionó. ¿A qué voy que hoy en día lo hubieran hecho mejor? Hoy en día, gracias al 2017 Netflix, la serie de Castlevania, entendimos que estas historias grandes y complejas, Castlevania, Fallout, The Last of Us, estas grandes historias que tienen mucho trasfondo que en un juego tú puedes ir descubriendo a tu ritmo, pero en una serie no, quedan mejor adaptadas en serie. Gracias a Game of Thrones, que en lugar de adaptar libro a película, lo que hizo fue adaptarlo a serie. Eso nos mostró que si te puedes tomar el tiempo de mostrar estos mundos tan complejos, estos personajes con varias intenciones, estas facciones y donde parte de la diversión es la dinámica entre facciones, hazlo en una serie. Tómate tu tiempo. Si Warcraft hubiera salido después de Castlevania del 2000, después de Castlevania de Netflix, hubiera sido una muy buena serie porque tiene todo para ser una gran serie. Y con ese tipo de películas a la mitad de los 2010 terminamos con la etapa más insegura e iniciamos ya la etapa vamos a intentar hacer esto bien. Y iniciamos extrañamente la etapa muy let's throw, vamos a tirar todo y es chicle y pega a ver qué pega. Inició con Tomb Raider. La etapa Tomb Raider, la etapa actual en cine, en donde ya es, ok, vamos a tomarnos esto en serio, porque ya hemos visto que hay grandes actuaciones en un videojuego, hay grandes historias en un videojuego, donde ya el medio está empezando a dar sus pasos a la adultez, como medio artístico, inició con Tomb Raider, con el reboot de Tomb Raider, con la Vikander, si no me... Y no mal me acuerdo, es Sí, con la Alicia Vikander, que es la esposa de Michael Fassbender. Y luego, aquí ya empezamos... Aunque sí habían contratado actores grandes en la etapa anterior, no eran lo que se les conoce como A-list, es decir, no eran los actores más solicitados del momento. Por ejemplo, Angelina Jolie en Tomb Raider había salido de Inocencia Interrumpida, pero no era la Angelina Jolie que conocemos hoy en día. Extrañamente, Tomb Raider ayudó a que ella alcanzara ese estatus y los grandes actores que contrataban eran para papeles menores. En Tomb Raider y en la que le siguió Rampage con La Roca,
empezaron a poner a los grandes actores front and center. Esto estaba diciendo de, no, aquí nosotros podemos, no solo poner a grandes actores en boga, sino estos grandes actores están tomando estos roles. Así que ya nos lo estamos tomando en serio. Uno podría argumentar que eso también inició con la película de Assassin's Creed con Michael Fassbender, Jeremy Irons y todo eso. Pero ese es un caso que quiero hablar un poquito aparte. Y aquí ya vinieron donde las películas que vinieron después de Tomb Raider ya fueron buenas. Ya eran más entretenidas. Ya como película se podían considerar buenas. No solo buenas adaptaciones, sino buenas obras filmográficas en sí. Hablemos rápidamente de Assassin's Creed. Assassin's Creed hizo lo que está haciendo Fallout hoy en día, pero el problema es que al intentar a respetar tanto el sistema o la historia original, sin querer se jaló lo que menos gusta de las historias de Assassin's Creed, que es la historia del presente. A nadie nos importa, y aunque ustedes digan, pero Desmond, a ustedes que juegan los videojuegos, les valía madres Desmond hasta que salió Layla y no les cayó bien Layla Hassan. Vamos a ser sinceros. Lo que llama la atención de Assassin's Creed es la época histórica, el Renacimiento, la Inquisición española en la película. Todo eso es lo que llamaba la atención. Esos desarrollos de personajes lo que nos gustaban. Y aunque la película tomó el paso más correcto, que es no voy a adaptar nada de estos videos, ninguna historia de estos videojuegos, simplemente voy a agarrar, o sea, me voy a citar en el mismo mundo, pero la historia que yo voy a contar es 100% original. Palomita, si vas a adaptar un videojuego en una franquicia tan larga, hazlo así. Palomita. Se jalaron lo más aburrido, que es la etapa del presente, y a nadie nos importa, y siempre ha sido la gran espina en el lado de Assassin's Creed. Y luego viene la etapa, o sea, que la inició la Tomb Raider 2018, pero que luego se logró consolidar con Detective Pikachu en el 2019. Detective Pikachu, ¿cómo adaptas una historia de Pokémon? ¿Cómo justificas mandar a un niño de 10 años a pelear con estos monstruos que pueden incinerar, robar almas, son fantasmas, congelar? No puedes adaptar una historia de Pokémon a nada más que no sea un anime, y al juego original. ¿Qué hicieron? Vamos a crear una historia original y vamos a irnos locos. El mundo de Pokémon se presta a esto, vámonos a locos. Tenemos a Ryan Reynolds en el inicio de su catapultez después de Deadpool. Vamos a ponerlo como la voz de Pikachu. Órale, ya nos lo estamos tomando en serio, repito. Y entendemos qué es lo que queremos contar. Y después de Detective Pikachu vino la primera gran película para mí de videojuegos, que es, pues, Sonic el Erizo. Ahora, Sonic el Erizo es un caso increíblemente cagado como franquicia. Sonic el Erizo salió en 1991 en la etapa de lo radical de los 90. Una vez que el juego intentó pasarse a 3 dimensiones, no ha tenido un golpe después de después de los juegos de aventura. Adaptar Sonic iba a ser distinto. Iba a ser difícil. Así que, ¿qué hicieron? Pusieron una historia humana, pero en lugar de contar una historia de los videojuegos, crearon su propio mundo, crearon su propia historia, su propia línea temporal. Y contrataron, y aquí es lo más importante, contrataron a alguien que no solo era fan en la escritura, sino contrataron al actor de Sonic, es fan de Sonic. Él creció jugando Sonic. Él ha jugado los juegos de Sonic. Así que eso le dio una energía muy particular a la película. Y se esmeraron mucho en el guión. Dejaron que Jim Carrey fuera Jim Carrey con Dr. Eggman. Y fue una gran película infantil. Que sí, el pleito humano, como en buena película de Godzilla, fue lo que más arrastró para abajo esa película, sí. Pero lo importante que es la relación Sonic con el Sonic otros, funcionó. No pasaron a Tails y a Knuckles, no. Se quedaron en el conflicto más básico. Sonic y Eggman.
En la secuela, como ya vieron que tenían una fórmula que había funcionado, ya se empezaron a arriesgar. Adaptaron Sonic 3 con Knuckles el Equidna, ya pusieron a Tails, ya pusieron estas dinámicas más establecidas. Pero funciona porque ya sabemos la dinámica principal, que es el bueno contra el malo, Sonic contra Eggman. Todo lo demás gira alrededor de eso. Super Sonic, lo que ustedes quieran. Y ya viene Sonic 3 con Shadow, el erizo. Y ya se comprobó que Keanu Reeves va a ser la voz de Shadow. Le traigo ganas. Y como ya hicieron el trabajo de establecer al personaje principal y al antagonista más memorable, ya se pueden dar el lujo en la segunda de presentar a Knuckles, que va a tener su propia serie, presentar a Tails, arreglar los personajes humanos, contar, seguir evolucionando las historias. Palomita, lo están haciendo bien, por eso son mis favoritas. Uncharted es... Uncharted no funcionó porque no supieron qué hacer. Tenía que mencionarlo. Y la última película que ha salido es Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's es de un juego de terror hecho por un cristiano fundamentalista bien loco, pero que ese primer juego sacó una franquicia mediática que vale millones. Y aunque sí la historia es nunca lo hicieron para nadie que no fuera fan. Todos los que vieron Five Nights at Freddy's son fan del producto. Y los que no, como fue una película hecha para fans y se siente ese cariño de fans hacia fans, es como, pues está buena. No es para mí, pero está buena. Y esa es la etapa en películas en la que estamos. Aún falta que saque la gran película que saque de este como barrio bajo a las adaptaciones. Es decir, hemos tenido chispas y cada vez están mejores, pero así como El Señor de los Anillos sacó a la fantasía de esta idea de no puedes hacer una película de fantasía épica que gane Oscars y que sea buena, necesitamos esa buena película de videojuegos. No sé cuál va a ser. No sé si los videojuegos se traduzcan lo suficientemente bien a películas para alguna vez tener algo así. O sea, sí, está Werewolf at Night. Bueno, Werewolves Within, que es una comedia y es buenísima, pero no creo que para una película puedan adaptar una historia que lo lleve a ese nivel de, ven cómo las adaptaciones pueden ganar premios y las adaptaciones de videojuegos también pueden ganar premios. No creo que sea por película. El caso es Super Mario Bros. Del 2000, de Super Mario Bros. Del 2023, que sí es mejor película que de la del 93, pero está tan por comité que salió. Sí, el meme de Bowser cantando Peaches, Peaches, Peaches porque Bowser es Jack Black. Y hasta ahí llegó la película, no llegó a más. En el ámbito de adaptaciones, donde yo creo que cada vez nos están mostrando más que los videojuegos pueden tener excelentes adaptaciones, son las series. Y les voy a dar 3 ejemplos. Castlevania en el 2017, The Last of Us en el 2023 y, por fin, Fallout en el 2024. Castlevania fue una serie animada en Netflix que duró 4 temporadas. Adaptaron una parte a uno de los Belmont de la franquicia y contaron lo que sería todo un juego de Castlevania con él en 4 temporadas. Le fue tan bien que ya ha tenido un spin-off que es Nocturne, y Nocturne ya va por su segunda temporada. The Last of Us adaptó una película un videojuego que se creía una película, lo adoptó a una serie y les quedó poca madre. Pedro Pascal como Joel y la niña como Ellie, 10 de 10. Muy buena adaptación. Lo hacen más ligero, lo hacen menos un ejercicio sobre la miseria humana, pero no se detienen y las partes feas, las partes que golpean emocionalmente las ponen, y eso crea el mismo ejemplo de, oh Dios mío, ¿qué está pasando? Este mundo está feo. Es una historia de los últimos de nosotros. 10 de 10. Y estamos en Fallout, por fin llegamos a Fallout, que no me voy a tardar mucho porque quiero hablar más de Fallout mañana en el siguiente stream. Fallout es una serie
Es una sátira postapocalíptica de los años 50 y del excepcionalismo americano. Eso es Fallout. Critica la idea de la familia. Todo lo que vendían en los 50 lo critica. Así que también critica muchos aspectos actuales de la sociedad americana actuales. A través de, oh Dios mío, cayeron las bombas, todos salimos de bóvedas a un mundo consumido por la radiación, donde hay monstruos, donde hay fenómenos y donde todo nos quiere matar. Oh Dios mío, ¿cuál es el lugar del hombre? Y, oh Dios mío, ¿qué va a sobrevivir como valores de la sociedad? Spoiler alert, todos los malos, aún en Fallout New Vegas, la Legión de César, todo lo malo son críticas al, al lado conservador y republicano de los Estados Unidos. Y no es nada sutil. La serie, que sí está muy buena, hizo lo correcto de Assassin's Creed, que es, voy a contar mi propia historia, no voy a adaptar ninguno de los videojuegos, porque sería imposible, porque ¿cómo adaptas una serie de videojuegos en donde canónicamente tu personaje puede ser el género que tú escojas? Donde tus decisiones afectan la historia. ¿Cómo lo haces? Me voy a ir 100 años después o varios años después del último videojuego, voy a contar mi historia, voy a hacer referencias a las otras, pero va a ser lo mío. Voy a... El escritor y el director, no sé si son fans, pero pero claramente estudiaron la historia, estudiaron, se metieron. Lo que hizo Mortal Kombat, lo que hizo Sonic, lo que hicieron todos las buenas adaptaciones es se adentraron en el mundo del material original. Si yo les pregunto a ellos, oye, ¿quién tiró las bombas? Ellos van a tener una respuesta homogénea. Si yo les digo, oye, ¿cuál es tu facción favorita de New Vegas? Posiblemente van a decir la Nueva República de California. O la respuesta correcta, ninguna, todas son malas. Así lo van a saber. Si yo les digo, oye, ¿qué es un Radcam? ¿Qué es un Radex? Lo van a saber porque se adentraron en esto, se adentraron en el mundo de las bóvedas, en el mundo postapocalíptico radiactivo, los hijos del átomo, el Commonwealth, el instituto, todo eso se adentraron y se nota en la serie, se nota que es el mismo mundo, ya elaborado, ya vivido, ya todo. Y los tres personajes principales, y he aquí lo más brillante, representan los tres estilos de juego que alguien puede tener en Fallout. El Ghoul es la partida malvada, donde pues es básicamente Mad Max. El miembro de la Hermandad de Acero es el neutral. Es en donde voy a tomar decisiones buenas que solo me convengan a mí. A fin de cuentas, yo soy el principal de mi historia, yo voy a contar mi historia y nadie más que yo lo va a hacer. Y la personaje principal, la Vault Dweller, es la historia buena, el que va a tomar las decisiones heroicas, honrosas, moralmente buenas, y ella es la principal, es a la que seguimos. Cada uno son tres distintos tipos de playthrough, de jugada. Se adentraron mucho y lo más importante es que los jugadores han tenido contacto con la franquicia. Es decir, el hijo del que juega el Ghoul es fanático de Fallout, así que le explicó muchas cosas al papá. La jugadora, la principal, jugó, creo que Fallout 4 o uno de los Fallout para adentrarse y mismo saber de qué estaban hablando. E igual lo hizo el miembro de la Hermandad de Acero. Por eso es tan buena. Porque están respetando mucho el lore del juego, lo que ya viene, lo que hizo Mortal Kombat, lo que hizo Five Nights at Freddy's, lo que hizo la nueva de Tomb Raider, lo que hizo Sonic Keller hizo las películas, lo respetaron, respetan lo que ya viene, no intentan decir nosotros somos mejores porque son una película o esta es una adaptación, no, o sea, esto tiene peso, esto tiene mérito artístico. Y lo más importante es, contrataron un director, contrataron a guionistas y crearon una historia que solo se puede contar en una serie. Así que sí, todo esto para decirles, vean la serie de Fallout, está muy buena, vamos a ver cómo la aterrizan. Y mañana, el siguiente stream, ya hablaré de Fallout como historia, como setting y como gran ejemplo de la compañía malvada tipo Weyland Yutani, tipo Skynet. Vamos a hablar cómo es un gran ejemplo, junto con Skynet, junto con Weyland Yutani, como malos ejemplos. Así que sí, los veo mañana. Como siempre, 5 p.m. horario Ciudad de México. Yo soy Diego. Esto fue Crónicas de un Debray Anunciado.
Tomen agüita y sean buena gente.